Muy buenos días para todos los honorables congresistas, representantes de organizaciones sociales, gremios sociales productivos y los ciudadanos que nos siguen en esta sesión, tanto de manera presencial como por medios digitales. Damos inicio a esta audiencia pública realizada hoy en el Salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia. Vamos a debatir un tema que produce una sensibilidad alta y además es un tema complejo dentro de la realidad jurídica y social de nuestro país. Este tema es la restitución de tierras en zonas afectadas por el conflicto armado. El proyecto de ley que hoy se encuentra en discusión propone agilizar la entrega de predios a víctimas de despojo mediante mecanismos administrativos que garanticen la inmediatez, incluso antes de que exista una sentencia judicial definitiva. En los casos donde se considere exista extrema urgencia. Esta iniciativa, desde luego, ha generado posiciones encontradas dentro de distintos sectores de la sociedad colombiana. Está de un lado quienes apoyan la reforma y consideran que el Estado colombiano tiene una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado y que la lentitud judicial que acompaña estos procesos en muchas ocasiones impide la reparación efectiva y digna de las víctimas y es más, en muchos casos los somete a procesos que los revictimizan. Y tenemos también, de otro lado, aquellos que cuestionan la propuesta. Advierten además también los riesgos que existen para la seguridad jurídica en cuanto al debido proceso y la protección constitucional de la propiedad privada. Es por eso que hoy, para todos los presentes, no solo discutiremos un proyecto de ley. Hoy discutimos el equilibrio entre la justicia social y las garantías constitucionales. Discutimos hasta dónde puede llegar el Estado para reparar a las víctimas sin vulnerar otros derechos fundamentales. Es importante que nos detengamos a recordar que Colombia ha vivido décadas de violencia que generaron millones de desplazados, territorios abandonados y profundas heridas sociales que necesitarán de tiempo para ser sanadas. Muchas familias campesinas han sido obligadas a abandonar sus hogares bajo amenazas, violencia, opresión de distintos grupos armados ilegales. Sin embargo, también es cierto que hoy nuestro ordenamiento jurídico se fundamenta en principios como el debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica. Son pilares esenciales de cualquier Estado democrático. Así tenemos que el objetivo de esta audiencia será escuchar las distintas posiciones, promover un espacio donde se genere un debate respetuoso y analizar si esta reforma representa verdaderamente un avance hacia la justicia y la reconciliación nacional. Para dar inicio, solicito a cada uno de los participantes mantengamos el respeto, el orden y la altura argumentativa que merece este escenario democrático. Dicho esto, concedo el uso de la palabra al honorable senador ponente del proyecto. Muchas gracias, señora presidenta, honorables congresistas y ciudadanos presentes.
Hablar de restitución de tierras en Colombia no es simplemente hablar de predios, escrituras o trámites administrativos. Hablar de restitución es hablar de dolor, de desplazamiento, de miedo, de abandono estatal. Durante décadas, miles y miles de familias campesinas fueron expulsadas violentamente de sus territorios. Muchas personas tuvieron que salir con lo único que podían cargar en las manos, dejando atrás sus cultivos, sus animales, sus viviendas y gran parte de su historia. El conflicto armado convirtió la tierra en un escenario de violencia y poder. Por años las víctimas han esperado que el Estado les garantice justicia. Sin embargo, la realidad demuestra que los procedimientos judiciales muchas veces son lentos, complejos y poco accesibles para las personas más vulnerables. Hay familias que llevan más de 10 o 15 años esperando una decisión judicial mientras continúan viviendo en condiciones de pobreza extrema. Entonces yo pregunto, ¿puede hablarse realmente de justicia cuando una víctima debe esperar décadas para recuperar lo que fue arrebatado? Esta reforma nace eh, precisamente de esa necesidad urgente de hacer efectiva la reparación. El proyecto no pretende eliminar el control judicial ni desconocer el orden constitucional. Lo que busca es permitir actuaciones administrativas excepcionales cuando existan pruebas claras del despojo y situaciones de extrema vulnerabilidad. No podemos olvidar que la Constitución Política de Colombia reconoce la dignidad humana como eje fundamental del Estado Social de Derecho. Además, nuestra Constitución también establece que el Estado tiene la obligación de proteger especialmente a las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta. Las víctimas del conflicto armado merecen mucho más que discursos de solidaridad, merecen acciones concretas, porque mientras aquí debatimos jurídicamente, existen campesinos que siguen esperando regresar a sus territorios, reconstruir sus viviendas, recuperar su tranquilidad que la violencia en algún momento les arrebató. Muchas veces hablamos de seguridad jurídica para la propiedad privada y claro, es importante, pero también debemos hablar de seguridad humana para quienes fueron desplazados por la guerra. No podemos permitir que la burocracia termine perpetuando la injusticia. La reparación debe ser oportuna, efectiva y humana. Esta reforma representa una oportunidad para que el Estado colombiano envíe un mensaje claro. Las víctimas no pueden seguir esperando indefinidamente. Además, debemos entender que devolver la tierra también significa devolver oportunidades económicas, arraigo cultural y estabilidad social. Un campesino sin tierra definitivamente pierde sus derechos. Eh, este proyecto es una convicción porque creemos que la reconciliación nacional exige respuestas reales y no únicamente promesas institucionales, y porque entendemos que la justicia tardía muchas veces deja de ser justicia. Concedemos ahora la palabra al honorable senador de la oposición, el doctor Edwin León. Gracias, señora presidenta. Quiero iniciar diciendo que todos los colombianos reconocemos el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado. Nadie puede ser indiferente frente al dolor de quienes fueron desplazados y despojados de sus tierras. Sin embargo, precisamente porque estamos en un Estado social de derecho, las soluciones deben construirse respetando plenamente las garantías constitucionales. Este proyecto genera profundas preocupaciones jurídicas y sociales. La posibilidad de entregar predios sin una sentencia judicial puede abrir puertas graves a errores administrativos y vulneraciones de los derechos fundamentales. En este sentido, considero que debemos recordar que el debido proceso no es simple requisito formal, es una garantía esencial para evitar arbitrariedades y proteger a todos los ciudadanos.
Cuando una autoridad administrativa puede tomar decisiones sobre la propiedad privada sin intervención judicial suficiente, existe un riesgo evidente de inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica afecta no solamente a los propietarios, sino también a la inversión, al desarrollo económico, a la estabilidad del sector rural. En este sentido, nos preguntamos, ¿qué ocurriría si una persona pierde injustamente un predio por por una decisión equivocada? ¿Qué mecanismos reales existirán para reparar este daño? No podemos construir justicia vulnerando otros derechos fundamentales. La propiedad privada también tiene protección constitucional y representa unos pilares de cualquier democracia moderna. Además, debemos reconocer que muchas personas adquirieron tierras de buena fe sin relación alguna con los derechos a la violencia o el despojo. En este mismo sentido, por eso las decisiones sobre la restitución deben estar respaldadas por procedimientos rigurosos, pruebas suficientes y control judicial efectivo, de tal manera que las entregas se realicen realmente a quienes perdieron sus tierras. El país necesita avanzar hacia la reconciliación, sí, es cierto, pero sin debilitar la institucionalidad. La experiencia demuestra que las soluciones apresuradas muchas veces terminan generando nuevos conflictos. El campo colombiano necesita estabilidad, reglas claras y confianza institucional, que en muchas ocasiones se ha visto perdida o vulnerada. Los productores agrícolas, inversionistas y trabajadores rurales necesitan certeza jurídica para continuar generando empleo y desarrollo económico. No debemos permitir que la urgencia social termine justificando decisiones que prometen principios fundamentales de orden constitucional. Las víctimas merecen reparación, es cierto, pero una reparación construida dentro de un marco jurídico sólido, transparente y equilibrado. Porque si debilitamos las garantías jurídicas, eventualmente todos los ciudadanos podrían verse afectados de manera colectiva. Gracias. Concedemos la palabra al señor Miguel Parra, líder de la Asociación de Víctimas. Gracias. Buenos días para todos. Hoy estoy aquí solamente como representante de víctimas. No solo soy representante de víctimas, sino también como colombiano que reconoce el dolor que dejó la guerra en miles de familias. Muchas veces en estos debates escuchamos hablar de expedientes, procesos y procedimientos, pero detrás de cada caso existe una historia humana. Existen madres que tuvieron que huir con sus hijos en medio de amenazas. Existen campesinos que abandonaron la tierra donde crecieron por miedo a ser asesinados. Em, Existen familias enteras que perdieron absolutamente todo. Y aunque han pasado muchos años, muchas de esas personas siguen esperando allí justicia. La tierra para el campesino no representa únicamente dinero, la tierra representa identidad, memoria y supervivencia. Cuando una persona pierde su territorio, también pierde parte de su historia. Por eso es tan doloroso escuchar que las víctimas deben seguir esperando mientras los procesos judiciales avanzan lentamente. Muchas personas murieron esperando recuperar sus tierras, otras envejecieron lejos de sus hogares. ¿Y cuánto más deben esperar? Entendemos que deben existir garantías jurídicas, claro que sí, pero también debemos preguntarnos si el sistema actual realmente ha sido justo con con las víctimas. Porque la demora excesiva también termina convirtiéndose en una forma de injusticia. Esta reforma no busca generar desorden ni vulnerar derechos, lo que busca es responder humanamente frente a una realidad histórica que el país no puede seguir ignorando. Las víctimas necesitan respuestas concretas, necesitan sentir que el Estado las escucha y las protege.
Porque hablar de paz tal vez no tiene sentido si quienes sufrieron el conflicto continúan viviendo en abandono. La reconciliación no se construye únicamente firmando estos acuerdos, también se construye devolviendo dignidad. Y devolver dignidad significa permitir que las personas puedan regresar a sus territorios, reconstruir sus hogares, recuperar la esperanza. Hoy le pedimos al Congreso que piense en las víctimas, no como estadísticas, sino como seres humanos que llevan años esperando una oportunidad para volver a empezar. Concedemos la palabra al señor León, representante de gremios productivos. Señor León, tiene deshabilitado el micrófono. Mil disculpas, señor presidente. De antemano, muchas gracias. Desde el sector productivo queremos comenzar reconociendo el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de avanzar en procesos efectivos de restitución. Sin embargo, también debemos advertir que cualquier forma de reforma agraria debe garantizar estabilidad jurídica y confianza institucional. El desarrollo económico del campo depende de reglas claras, sobre todo para no perder lo que ya hemos ganado. Cuando existe incertidumbre sobre la propiedad de la tierra, se afectan las inversiones, la producción agrícola y la generación de empleo rural. Muchos empresarios y productores han trabajado durante años construyendo proyectos agrícolas que hoy generan oportunidades para miles de familias colombianas. Por eso preocupa que decisiones administrativas rápidas pueden generar conflictos posteriores o, peor aún, afectar a personas que actuaron de buena fe. El país necesita encontrar un equilibrio entre justicia social y sostenibilidad económica. La restitución debe realizarse con transparencia, pruebas suficientes y garantías para todas las partes involucradas. No podemos permitir que el campo colombiano entre en un escenario de mayor incertidumbre al que actualmente tenemos. Necesitamos fortalecer la productividad agrícola, garantizar seguridad alimentaria y promover el crecimiento económico rural. La inversión en el campo requiere confianza y estabilidad jurídica. Por ello, consideramos fundamental que cualquier medida de restitución mantenga controles judiciales sólidos y mecanismos de verificación rigurosos. Las víctimas merecen reparación, sí, es cierto, pero Colombia también necesita proteger la estabilidad institucional y la economía del sector rural. Las víctimas merecen reparación, pero ¿a qué costo? Teniendo en cuenta que existe ya un terreno bastante ganado en la parte agrícola. La paz duradera también depende de un campo fuerte, productivo y jurídicamente seguro. De esta manera, podríamos dar fe de una mejor restitución. Muchas gracias. Bueno, agradecemos de esta manera la participación de cada uno de los ponentes. Luego de escuchar las diferentes posiciones expuestas en esta audiencia pública, queda claro que Colombia enfrenta uno de los debates más complejos dentro de la construcción de paz y justicia social. Nos encontramos, de un lado, el deber del Estado de reparar a las víctimas del conflicto armado y garantizar condiciones dignas para que reconstruyan sus proyectos de vida, los cuales fueron arrebatados dentro del conflicto. Pero encontramos también la necesidad de preservar principios fundamentales que rigen nuestro país, como el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. Este debate demuestra que las tensiones entre justicia social y garantías constitucionales no tienen respuestas simples. Precisamente por eso la democracia exige diálogo, exige argumentación
y exige participación plural. La oralidad jurídica nos permite escuchar las diferentes voces de la sociedad, permitiéndoles expresar sus preocupaciones, defender sus posiciones y de esta manera contribuir a la construcción de soluciones equilibradas. Más allá de cualquier diferencia ideológica, hoy queda demostrado que todos los sectores coinciden en algo fundamental. Colombia necesita avanzar hacia una paz con justicia, verdad y garantía para todos. Esperamos que este ejercicio permita reflexionar sobre la importancia del derecho constitucional, la argumentación oral y el papel que tienen las instituciones en la resolución pacífica de los conflictos sociales. Agradecemos la participación de todos los asistentes y se da por levantada esta sesión. Muchas gracias.